La atmósfera en el estudio se había transformado en un campo de batalla verbal, donde cada palabra parecía un movimiento estratégico. Adrián Uribe, visiblemente incómodo, se removió en su silla, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y resistencia. El carraspeo que soltó fue casi un grito silencioso de auxilio, mientras sus ojos buscaban desesperadamente al productor en la penumbra del set, esperando una señal para recuperar el control. Pero no había respiro. Las cámaras, implacables, seguían grabando cada gesto, cada titubeo. El público, que al inicio del programa reía con facilidad, ahora estaba atrapado en una quietud expectante, como si presenciara un duelo de titanes en cámara lenta. Secretario, con todo respeto, comenzó Uribe, su voz un poco más aguda, traicionando su esfuerzo por mantener la calma. Mi único propósito aquí es ser el puente entre las preocupaciones de la gente y las respuestas que usted pueda dar. Este programa existe por y para su audiencia. Si la gente tiene dudas sobre la seguridad, sobre el gobierno, sobre su trabajo, mi obligación es preguntarlas. ¿O hay preguntas que no se pueden hacer? Forzó una sonrisa, pero era una fachada frágil, una que no lograba ocultar el brillo de incomodidad en sus ojos. Omar Arfuch inclinó la cabeza ligeramente, como si evaluara cada palabra de Uribe con la precisión de un ajedrecista. No hay preguntas prohibidas, Adrián, respondió con una calma que cortaba como un bisturí. Pero las preguntas vienen con intenciones, y es justo cuestionarlas también. Hablas de ser la voz del pueblo, y eso es una responsabilidad enorme. Pero, ¿qué pueblo representas, el que se informa, que analiza, que busca entender, o el que se deja llevar por el descontento amplificado, por narrativas que a veces no son tan inocentes como parecen? Su tono era sereno, pero cada palabra estaba cargada de una autoridad que hacía eco en el silencio del estudio. Uribe alzó una mano, como si intentara detener una embestida. Oiga, secretario, me está diciendo que yo genero descontento, que impongo narrativas. Eso es mucho, ¿eh? Su voz, ahora más vehemente, tenía un matiz de indignación genuina, casi personal. Yo solo reflejo lo que la gente dice en la calle, en el mercado, en el camión, yo soy pueblo, secretario. Vengo de abajo, sé lo que se siente vivir con miedo, con incertidumbre. Se inclinó hacia adelante, buscando conectar con el público, que murmuraba en un murmullo de apoyo mezclado con curiosidad. Arfuch no se inmutó. Su postura seguía siendo impecable, su mirada fija, como un faro en medio de la tormenta que Uribe intentaba desatar. No dudo de tus orígenes, Adrián, concedió con una calma que, lejos de apaciguar, parecía exasperar aún más al conductor. Pero el Adrián Uribe que tengo enfrente no es solo un hombre del pueblo. Eres una figura pública, un comunicador con un alcance que llega a millones. Y con ese poder viene una responsabilidad mayor, la de informar con verdad, la de contrastar, la de no reducir problemas complejos a frases pegajosas o titulares sensacionalistas. La seguridad es un tema delicado, y tratarlo con ligereza, o con intenciones que no son claras, puede hacer más daño que bien. Un murmullo más fuerte recorrió el público. En la primera fila, alguien soltó un órale, esto se puso bueno, que rompió momentáneamente la tensión, pero no la disipó. Uribe sintió una gota de sudor deslizarse por su frente, un recordatorio físico de que el control se le escapaba. Arfuch no era el político rígido y predecible que esperaba, uno que se limitara a soltar respuestas ensayadas o a esquivar las preguntas con evasivas. No, Arfuch estaba devolviendo cada golpe con una precisión quirúrgica, y lo peor, estaba volteando los reflectores hacia el propio entrevistador. ¿Perjudicial para quién, secretario?, retrucó Uribe, intentando recuperar terreno, su tono ahora más desafiante. Porque si decir lo que la gente siente, aunque duela, es perjudicial, entonces no sé en qué país estamos. ¿Qué preferiría, que todos los medios aplaudamos y digamos que vivimos en un paraíso? La realidad es otra, y alguien tiene que ponerla sobre la mesa. Arfuch no pestañeó. La verdad no es una sola, Adrián. Tiene matices, contextos, capas. Hay una diferencia entre señalar problemas y construir narrativas con verdades a medias o con distorsiones. Tú has sido crítico con nuestra estrategia de seguridad, y eso es válido. Pero,
Dime, ¿alguna vez has invitado a tu programa a los policías que han sido heridos en el cumplimiento de su deber? ¿Has dado espacio a las familias de los oficiales caídos? ¿Has hablado de los operativos exitosos con el mismo entusiasmo con el que destacas los errores? La pregunta cayó como un mazazo. Uribe abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Su mente buscó frenéticamente un recuerdo, una ocasión en que su programa hubiera dado voz a esas historias, pero no encontró nada. Su show vivía del humor, de la crítica mordaz, del escándalo que atraía audiencia. Las historias de sacrificio policial no encajaban en esa fórmula. Bueno, el enfoque del programa es otro, secretario, balbuceó, buscando una salida. Es más ciudadano, más de denuncia, de darle voz a las quejas de la gente. Harfuch alzó una ceja, apenas, pero suficiente para que el gesto se sintiera como un desafío. Denuncia selectiva, tal vez, sugirió, su voz suave pero afilada. Porque parece que hay ciertas historias, ciertas perspectivas, que no encajan en esa voz del pueblo que dices representar. Mira, Adrián, no vengo aquí a dar discursos ni a buscar aplausos. Vengo con hechos. Uno de esos hechos es que hay una campaña constante, en algunos medios y plataformas, para desacreditar los esfuerzos que hacemos en seguridad. Y eso no solo afecta a los que trabajamos en ello, sino a la confianza de la gente en las instituciones. El público estaba ahora completamente inmerso, las risas iniciales reemplazadas por una atención absoluta. La frase de Harfuch al inicio, sobre quedar sin máscara, resonaba ahora como una profecía. La tensión en el estudio era palpable, un cable de alta tensión a punto de estallar. Uribe, con el rostro tenso, sabía que este no era un intercambio más. Harfuch no solo estaba respondiendo, estaba redefiniendo las reglas del juego, y el comediante, por primera vez, no sabía cómo seguir el paso. Una corriente de tensión electrificaba el estudio, donde el aire parecía espesarse con cada palabra. Una campaña, exclamó Adrián Uribe, levantándose a medias de su silla, las manos apoyadas con fuerza sobre el escritorio, como si necesitara anclarse para no perder el equilibrio. Su rostro, normalmente bronceado y risueño, se había encendido con un rojo intenso, una mezcla de indignación y desconcierto. Me está acusando de ser parte de una campaña, secretario, eso no se lo permito. Su voz se quebró ligeramente, traicionando la fachada de seguridad que había intentado mantener. Tengo una trayectoria limpia, a mí nadie me paga para decir o no decir nada. Las cámaras, como ojos implacables, alternaban entre el rostro acalorado de Uribe y la expresión imperturbable de Omar Harfuch, cuya calma parecía casi sobrenatural en contraste con el torbellino emocional del conductor. En la cabina de producción, los productores intercambiaban miradas de pánico, sus manos revoloteando sobre los controles, conscientes de que el rating debía estar disparándose, pero también de que estaban presenciando algo más que una entrevista, era una disección pública, un enfrentamiento que amenazaba con desmoronar la imagen cuidadosamente construida de su estrella. El ambiente en el estudio era sofocante, como si el oxígeno se hubiera agotado, reemplazado por una mezcla de expectación y morbo. Harfuch, sin alterar su tono sereno, alzó una mano en un gesto conciliador, aunque sus palabras no cedían terreno. No he mencionado pagos, Adrián. Hablo de afinidades, de líneas editoriales, de intereses que a veces se alinean de manera muy conveniente. Esta noche, por ejemplo, has insistido mucho en el fracaso del gobierno, usando esa palabra varias veces, es una conclusión a la que llegaste tras un análisis profundo de los datos, con objetividad, ¿o es una etiqueta que encaja bien con el personaje que proyectas? Sus ojos, penetrantes y fríos, parecían desentrañar cada gesto de Uribe, como si pudieran ver más allá de la superficie. Mi personaje es ser yo mismo, secretario, estalló Uribe, perdiendo por completo los estribos. Su voz resonó en el estudio, un grito que mezclaba frustración y desafío. Y si pienso que las cosas no van bien, lo digo. Y si la gente en la calle, en el mercado, en el camión, piensa lo mismo, también lo digo. ¿O qué? ¿Le molesta que la gente tenga opiniones, que hagas preguntas incómodas?
Se inclinó hacia adelante, buscando el apoyo del público, que murmuraba en una mezcla de asombro y respaldo, aunque algunos rostros mostraban confusión, atrapados en la intensidad del momento. Harfuch no se inmutó. Su postura seguía siendo un modelo de control, espalda recta, manos relajadas, mirada fija. No me molesta que la gente piense, Adrián. Al contrario, lo aplaudo, respondió, su voz tan calmada que hacía que la agitación de Uribe pareciera aún más desmedida. Lo que me preocupa es cuando ese pensamiento se manipula, cuando se alimenta con información sesgada o incompleta. Tú, personaje, como lo llamas, a veces parece más interesado en ganar aplausos fáciles, en alimentar la crítica destructiva, que en construir soluciones reales. Uribe abrió la boca, pero las palabras no llegaron. Su rostro, ahora pálido, reflejaba el impacto de un golpe que no había visto venir. La energía vibrante y festiva del estudio, esa que solía alimentar sus shows, se había transformado en una onda de choque que lo golpeaba de lleno. Harfuch no solo cuestionaba sus preguntas, estaba poniendo en tela de juicio su integridad, su profesionalismo, la base misma de su éxito como comunicador. Tú tienes un espacio privilegiado, Adrián, continuó Harfuch, su tono ahora con un matiz casi profesoral, pero sin perder su filo. Millones te ven, te escuchan, ¿te has detenido a pensar en el impacto real de tus palabras? Una broma fuera de lugar, una crítica simplista sobre un tema tan delicado como la seguridad, puede generar miedo, desconfianza, división. El silencio en el estudio era absoluto, casi opresivo. Las luces, intensas y clínicas, parecían amplificar el brillo en los ojos de Harfuch, que destellaban con una mezcla de determinación y desafío. El público, que al inicio reía con cada ocurrencia de Uribe, ahora contenía el aliento, como si temiera romper el hechizo de aquel momento. Yo solo hago mi trabajo, murmuró Uribe, su voz apenas un hilo, desprovista de la chispa que lo caracterizaba. La imagen del comediante seguro, irreverente, se había desmoronado, dejando al descubierto a un hombre vulnerable, expuesto ante su propio público. ¿Y cuál es exactamente tu trabajo, Adrián?, preguntó Harfuch, su voz suave pero afilada como una navaja. Entretener a cualquier costo o informar con responsabilidad. Porque esas dos cosas no siempre van juntas, especialmente cuando se trata de la seguridad de las personas. Uribe tragó saliva, sus ojos recorriendo el estudio en busca de una salida, pero solo encontró los rostros expectantes del público y las lentes implacables de las cámaras, que capturaban cada matiz de su incomodidad. Harfuch, el hombre que había enfrentado un atentado brutal y salido vivo, lo había acorralado no con fuerza física, sino con una lógica implacable y una serenidad que desarmaba. El ambiente era tan denso que parecía vibrar. Uribe, el maestro de ceremonias que solía controlar el ritmo de su programa, ahora parecía un náufrago aferrado a los restos de su propio barco. Buscó sus tarjetas de preguntas, sus manos temblando ligeramente, como si en esas notas pudiera encontrar un salvavidas. Secretario, creo que se está desviando del tema, logró articular, su voz carente de la convicción habitual. Vinimos a hablar de seguridad, de los problemas de la ciudad, no de mí ni de mi trabajo. Harfuch lo miró sin parpadear. Adrián, tu trabajo y tu persona son parte del tema, porque tú eres el filtro, el megáfono. Si el megáfono distorsiona el mensaje, lo que llega a la gente no es la verdad. Me preguntaste sobre la percepción de inseguridad. ¿No crees que la forma en que comunicas, las preguntas que eliges, influyen directamente en esa percepción? Uribe abrió y cerró la boca, atrapado en un silencio que lo delataba. Yo presento los hechos, y la gente saca sus conclusiones, balbuceó, pero su voz carecía de fuerza. ¿Qué hechos, Adrián?, presionó Harfuch, su tono implacable pero sin alzar la voz. Los hechos que eliges destacar, supongo. Porque hay muchos hechos. Está el hecho de que esta ciudad, con todas sus complejidades, sigue funcionando gracias al esfuerzo de miles de servidores públicos, incluidos los policías, a los que a menudo criticas con generalizaciones. Está el hecho de que hay ciudadanos trabajando junto a las autoridades para mejorar. Esos también son hechos, ¿por qué esos hechos apenas aparecen en espacios como este?
Un murmullo de aprobación se alzó entre algunos espectadores, mientras otros permanecían en un silencio atónito. En las redes sociales, invisibles pero omnipresentes, los hashtags ya debían estar incendiando las plataformas, inmortalizando cada segundo de este enfrentamiento. Uribe, tratando de recuperar su chispa, se enderezó en su silla. Mire, secretario, no me va a dar clases de periodismo aquí, ¿verdad? Llevo años en esto, sé lo que le interesa a la gente. A la gente le gusta la nota roja, el chisme, saber si el político de turno está haciendo bien su trabajo o no. Esa es la neta. Esa es la neta, Adrián, ¿o es la neta que vende?, replicó Harfuch, su pregunta como un golpe preciso. Porque hay una diferencia enorme. Si tu prioridad es vender, entonces deberíamos cuestionar qué estás vendiendo, información o morbo, crítica constructiva o cinismo. Uribe se pasó una mano por el cabello, un gesto de pura frustración. Es que usted no entiende, secretario. Así es el medio. Si no generas polémica, si no das de qué hablar, te comen vivo, la competencia es feroz. Entiendo la competencia, asintió Harfuch, su voz firme pero sin alzar el tono. Pero también entiendo la ética y la responsabilidad, ¿o esas palabras ya no significan nada en el mundo del espectáculo? Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Déjame hacerte una pregunta directa, Adrián. Esta noche, antes de que llegara, ¿recibiste alguna sugerencia sobre las preguntas que debías hacer, alguna indicación sobre los temas en los que debías insistir? El rostro de Uribe se transformó. La palidez dio paso a un rojo intenso que le subió desde el cuello hasta las sienes. Sus ojos se abrieron, destellando una mezcla de pánico y furia. Eso es una calumnia, está insinuando que soy un títere, que alguien me dice que preguntar, nadie me controla, yo soy Adrián Uribe. Su voz tembló, no solo de ira, sino de algo más profundo, tal vez un atisbo de duda. No insinuó nada, Adrián. Estoy preguntando, corrigió Harfuch, su serenidad como un contraste brutal con la agitación del conductor. Porque es curioso cómo ciertas críticas, ciertos temas, se repiten con una sincronía casi perfecta en distintos espacios, como si siguieran un guión invisible. Un guión que, tal vez, busca erosionar la confianza en las instituciones, generar un ambiente de caos. Y tú, con tu enorme popularidad, serías una pieza clave en ese juego, ¿no crees? El silencio en el estudio era sepulcral. Las luces parecían enfocarse con una precisión cruel en el rostro desencajado de Uribe, cuya chispa habitual había sido reemplazada por una vulnerabilidad cruda. El público, dividido entre la conmoción y una fascinación casi morbosa, no podía apartar la vista. Yo no juego a nada, tartamudeó Uribe. Solo hago mi show. Pero tu show, Adrián, tiene consecuencias en el mundo real, replicó Harfuch, su voz firme pero sin alzar el tono. Tus bromas sobre la policía pueden desmoralizar a quienes arriesgan sus vidas. Tus críticas sin sustento pueden minar la credibilidad de quienes trabajan por un cambio. Tu irreverencia, cuando es selectiva, puede ser vista como una postura parcial. Te presentas como el Víctor, como Carmelo, personajes queridos e inofensivos. Pero el Adrián Uribe de esta noche, el comunicador, tiene un poder real. La pregunta es, ¿al servicio de quién o de qué está ese poder? Uribe miró hacia la cabina de producción, sus ojos suplicando un corte, un comercial, cualquier cosa que detuviera esta hemorragia pública. Pero las cámaras seguían rodando, implacables. El director, probablemente bajo órdenes de los ejecutivos del canal, había decidido dejar que el espectáculo continuara, consciente de que esto era oro puro para la audiencia, aunque fuera a costa de su estrella. El desenmascaramiento de Adrián Uribe estaba en pleno apogeo, y el programa, lejos de terminar, parecía estar apenas comenzando. El estudio, bañado por las luces crudas y clínicas del set, parecía un escenario suspendido en el tiempo, donde cada palabra resonaba como un eco en una catedral desierta. La tensión que había dominado la entrevista había alcanzado su punto álgido, y el aire mismo parecía cargado de una electricidad que hacía que los nervios de todos, público, productores, técnicos, vibraran al unísono.
Omar Arfuch, con la serenidad de un hombre que ha enfrentado peligros mucho más tangibles que los dardos verbales de un comediante, continuó, su voz ahora más suave, casi conciliadora, pero con un filo que cortaba más profundo por su aparente gentileza. Mire, Adrián, en el fondo, usted y yo queremos lo mismo, una ciudad donde la gente pueda caminar sin miedo, un país que progrese. Pero nuestros caminos son distintos. Yo elegí el servicio público, un sendero lleno de riesgos, de noches en vela, de decisiones que pesan como losas. Usted eligió el camino de la comunicación, del entretenimiento, de los reflectores que iluminan pero también queman. Ambos caminos son legítimos, pero ambos exigen una responsabilidad inmensa. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire, como si diera al público y al propio Uribe un momento para digerirlas. Luego, con la precisión de un cirujano que sabe dónde hacer el corte final, añadió, las máscaras de sus personajes, el Víctor, Carmelo, son parte del espectáculo, y todos lo entendemos, Adrián. Pero esta noche, me pregunto si, sin quererlo, no se le ha caído otra máscara, la del comunicador imparcial, la del crítico objetivo que dice representar al pueblo. Me pregunto si lo que hemos visto aquí es al verdadero Adrián Uribe, al hombre detrás de la sonrisa, o simplemente a otro personaje, uno que alguien más escribió para usted, con un guión que no lleva su firma. Un jadeo colectivo recorrió el estudio, como si el público, hasta entonces contenido en un silencio casi reverente, hubiera sido golpeado por la magnitud de esas palabras. Fue un sonido visceral, una exhalación que reflejaba la conmoción de presenciar algo más grande que una simple entrevista, un momento de verdad cruda, expuesta bajo las luces implacables del foro. Adrián Uribe permaneció inmóvil, como si el impacto de las palabras de Arfuch lo hubiera congelado en su lugar. Su rostro, normalmente un lienzo de carisma y seguridad, estaba ahora desprovisto de color, pálido como el mármol, con los ojos abiertos de par en par, perdidos en un horizonte invisible. La sonrisa que había sido su armadura durante años, su herramienta para conquistar audiencias y desarmar críticas, se había desvanecido por completo, reemplazada por una expresión de vulnerabilidad que parecía ajena a su persona pública. Las palabras de Arfuch no eran solo un desafío. Eran un espejo que lo obligaba a enfrentarse a sí mismo, a cuestionar la esencia de su rol como comunicador, de su legado como figura pública. El secretario de Seguridad no se había limitado a responder preguntas, había desmantelado, con una precisión quirúrgica, la fachada que Uribe había construido, exponiendo no solo sus métodos, sino su autenticidad misma. El silencio que siguió fue casi palpable, un vacío que parecía absorber todos los sonidos del estudio, el zumbido de las cámaras, el roce de los cables, el murmullo nervioso de los productores en la cabina. Las luces, que siempre habían sido aliadas de Uribe, resaltando su carisma, ahora parecían traicionarlo, iluminando cada arruga de tensión en su rostro, cada gota de sudor que perlaba su frente. Las cámaras, con su lente frío e incansable, capturaban cada matiz de su desconcierto, transmitiendo al mundo un retrato de un hombre despojado de su armadura. Por unos largos segundos, nadie se movió. El público, que al inicio del programa reía con cada ocurrencia, ahora contenía el aliento, como si temiera interrumpir un momento que trascendía el entretenimiento y se adentraba en lo profundamente humano. Fue Harfuch quien rompió el silencio, su voz manteniendo esa compostura que había sido su arma más letal durante toda la entrevista. Adrián, no estoy aquí para atacarlo personalmente, aunque pueda sentirse así, dijo, con una sinceridad que resonaba en el estudio como un eco en una caverna. Mi intención es invitar a una reflexión, no solo para usted, sino para todos los que usan un micrófono, una cámara, una plataforma para llegar a millones. La seguridad, la confianza de la gente, no es un tema para tomarse a la ligera. Sus palabras, sus bromas, sus críticas, tienen un peso real, Adrián, y ese peso puede construir o destruir. Sus ojos, firmes pero no crueles, parecían buscar algo en Uribe, quizás un destello de comprensión, de introspección. Uribe tragó saliva con un esfuerzo visible, el movimiento de su garganta casi audible en el silencio del estudio. Levantó la mirada lentamente, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Arfuch. No había desafío en ellos, no había la chispa juguetona que solía definirlo.
En su lugar, había una mezcla de aturdimiento y algo más profundo, tal vez un reconocimiento doloroso de las verdades que Harfuch había puesto sobre la mesa. Secretario, usted ha sido muy duro, murmuró, su voz ronca, quebrada, como si cada palabra tuviera que abrirse paso a través de un nudo de emociones. Era una confesión, no de derrota, sino de vulnerabilidad, una admisión de que las palabras de Harfuch habían tocado una fibra que él mismo no sabía que existía. La verdad a veces es dura, Adrián, respondió Harfuch, sin un ápice de satisfacción en su tono, solo una seriedad inquebrantable que parecía tallada en granito. Pero es necesaria. Y creo que el público, la gente que nos ve, que confía en nosotros, merece esa verdad sin distorsiones, sin agendas ocultas que la manipulen para servir a otros fines. Su mirada no vaciló, pero había en ella un destello de empatía, como si reconociera el costo humano de lo que acababa de ocurrir. Uribe asintió lentamente, un gesto casi inconsciente, como si las palabras de Harfuch estuvieran desmantelando, una a una, las defensas que había construido a lo largo de su carrera. Miró al público, cuyos rostros reflejaban un caleidoscopio de emociones, algunos mostraban compasión, otros curiosidad insaciable, y unos pocos un respeto nuevo, no necesariamente hacia el comediante, sino hacia el hombre que había logrado, con palabras y no con fuerza, silenciar al rey de la irreverencia. En la cabina de producción, el productor, a través del auricular, dio la señal que Uribe había estado esperando, un salvavidas en medio de la tormenta, el segmento estaba por terminar. La entrevista, que había comenzado como una más en la larga trayectoria de Uribe, se había convertido en un hito televisivo, un momento que sería recordado, analizado y debatido en redes sociales, en mesas de café, en titulares de prensa, durante semanas, quizás años. Bueno, secretario, carraspeó Uribe, su voz temblorosa mientras intentaba recuperar un mínimo de control, de profesionalismo, para cerrar el segmento. Le agradezco mucho su tiempo y su franqueza. La palabra franqueza salió con dificultad, cargada de un peso amargo, como si al pronunciarla reconociera, aunque fuera a regañadientes, la validez de las palabras de Harfuch. Ha sido una conversación, intensa, muy intensa. Lo ha sido, Adrián, respondió Harfuch, con una leve inclinación de cabeza que parecía más un gesto de respeto que de victoria. Y espero que haya sido productiva, no solo para usted y para mí, sino para todos los que nos han escuchado, para los que buscan respuestas y no solo titulares. Se puso de pie, su figura alta y erguida proyectando una autoridad natural, una presencia que llenaba el espacio sin necesidad de alzar la voz. Uribe, casi por reflejo, se levantó también, pero sus movimientos eran lentos, pesados, como si cargara el peso de todo lo que había sucedido en los últimos minutos. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y el contraste entre ambos era más evidente que nunca, Harfuch, firme, imperturbable, con la seguridad de quien ha enfrentado peligros reales y se mantiene anclado en sus convicciones. Uribe, ligeramente encorvado, con el rostro aún marcado por la tormenta emocional, la máscara de su personaje hecha trizas a sus pies. Extendieron las manos para un apretón breve, casi ceremonial, desprovisto de la calidez o la camaradería que solían cerrar las entrevistas de Uribe con risas y complicidad. Era un gesto formal, tenso, que marcaba el fin de un duelo verbal que había dejado cicatrices visibles en el comediante. Gracias por venir, secretario Harfuch, dijo Uribe, su voz apenas audible sobre el murmullo creciente del público, que comenzaba a reaccionar ahora que la confrontación directa parecía haber concluido. Gracias a ti por la invitación, Adrián, respondió Harfuch, con una cortesía que no ocultaba la firmeza de su postura. Con un paso firme, abandonó el set, su silueta recortada contra las luces del estudio, dejando tras de sí un silencio cargado de significado, como si su presencia aún resonara en el aire, en las mentes de todos los presentes. Las cámaras volvieron a enfocarse en Uribe, que permanecía de pie junto a su escritorio, solo bajo el resplandor implacable de las luces. Por un instante, pareció que intentaría recuperar su chispa, soltar una broma, un comentario ligero que devolviera el programa a su terreno familiar, que lo rescatara del abismo en el que había caído. Pero no lo hizo. Sus labios se movieron, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta.
En su lugar, miró a la cámara principal, su rostro una máscara rota, una mezcla indescifrable de sorpresa, humillación y, tal vez, un destello de introspección, como si por primera vez en años estuviera enfrentándose a sí mismo. El productor, desde la cabina, dio la orden de ir a un corte comercial, y las luces principales del set se atenuaron ligeramente, liberando al estudio de la intensidad que lo había dominado durante la última hora. El público comenzó a moverse, a susurrar, a estallar en comentarios que oscilaban entre la incredulidad y la fascinación. Algunos intercambiaban miradas, otros tecleaban frenéticamente en sus teléfonos, alimentando las redes sociales con fragmentos de lo que acababan de presenciar. Uribe se dejó caer en su silla, exhalando un suspiro largo y tembloroso que parecía llevarse consigo los últimos vestigios de su energía. Por un momento, se cubrió el rostro con las manos, un gesto instintivo, como si quisiera protegerse del mundo, de las cámaras, de la mirada de millones que, en ese instante, lo estaban juzgando. El show había terminado, al menos por esa noche, pero el impacto de lo ocurrido apenas comenzaba a sentirse, como las ondas de un terremoto que se extienden mucho después del primer impacto. Omar Arfuch se había ido, pero sus palabras permanecían, flotando en el estudio como un eco imposible de ignorar. Habían calado en el público, en los productores, y, sobre todo, en Adrián Uribe, el hombre que había construido una carrera sobre su ingenio, su carisma, su habilidad para navegar cualquier situación con humor. Pero esta vez, no había escapatoria. La máscara había caído, y lo que quedaba era un hombre enfrentado a las consecuencias de sus palabras, de su rol, en el escenario más público posible, su propio programa. La entrevista había concluido, pero la estela de preguntas, reflexiones y debates que dejaba atrás apenas comenzaba a formarse, marcando un antes y un después no solo en la carrera de Uribe, sino en la forma en que el público percibía el poder de los medios, la responsabilidad de los comunicadores y la verdad detrás de las máscaras que todos, en algún momento, usamos.